Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver el concepto de la recta real. Vamos a ver, además del concepto, cuando un número es mayor que otro en la recta real, cuál es el concepto de diferencia de dos números o resta, y vamos a ver algo de infinidad. Entonces empecemos. Primero, ¿cuál es el concepto de la recta real? Básicamente, la recta real es una manera de representar, o sea que es una representación de un conjunto numérico. ¿De qué conjunto numérico? De los números reales, ¿sí? De los números reales. Recuerda que los números reales comprende todos los números que son racionales y los números, Recuerda que los números reales son todos aquellos que comprenden los números racionales e irracionales, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente, la recta real es una forma de representar a todos los números reales de acuerdo a un orden, ¿cierto? A la izquierda del 0 vamos a encontrar los números negativos, a la derecha los números positivos. Cuando un número es mayor o menor que otro, entonces, entre más a la derecha esté el número, va a ser mayor que el que esté a la izquierda. Ejemplo, en este caso tenemos el 1 y el 2. Como el 2 está a la derecha del 1, entonces el 2 es mayor que el 1. ¿Y cómo se escribe eso? 2 mayor que 1. ¿Por qué? Porque está a la derecha. Entre el menos 1 y el menos 2, ¿quién es mayor? El que esté más a la derecha. En este caso está más a la derecha el menos 1. Entonces podremos escribir menos 1 es mayor que menos 2. Muy bien. Y así para todos los números que tengamos a la derecha y a la izquierda. Recuerda que esto va hasta más infinito. Y aquí arranca desde menos infinito, ¿sí? Ahora que ya sabemos diferenciar cuál es mayor y cuál es menor, podemos restar dos números. Ese concepto de resta o diferencia consiste en hallar cuál es la distancia que hay entre dos números reales en la recta real. Ejemplo, si yo quiero saber cuál es la resta entre 2 y 0, 2 menos 0, entonces yo lo que estoy hallando es cuál es la distancia que hay entre el número 2 y el número 0, y veo que es 1, 2 unidades, o sea que 2 menos 0 es igual a 2. Si por el contrario quiero saber la resta entre 1 menos el número menos 2, ¿sí? 1 menos menos 2, entonces ubico el primer número, 1, que es este, y menos 2, que lo tenemos por acá, y la resta sería entonces la distancia que hay entre el 1 y el menos 2, que en este caso sería ¿cuál? 1, 2 y 3. Nos daría entonces que la diferencia entre 1 y menos 2 es 3. Quiere decir que el concepto de resta de dos números reales, o sea, diferencia de números reales, básicamente se puede asociar a cuál es la distancia que hay entre esos dos números. Y la resta será positiva. Mira que en este caso siempre fue positiva porque el primer número de la resta estaba más a la derecha del otro número. Es decir, el primer número era mayor que el otro. Si el primero es mayor que el otro, la resta es positiva, y en caso contrario es negativa. Y por último quería mostrarles el concepto de infinidad. Tengamos en cuenta que, porque a veces en los exámenes salen algunas preguntas como las siguientes. ¿Cuántos números, vamos a hacer algunas preguntas, ¿cuántos números naturales existen entre el 0 y el 2? ¿Cuántos números naturales existen entre el 0 y el 2? Y nos pueden preguntar de dos maneras distintas. Entonces, si incluimos al 0 y al 2. Si incluimos al 0 y al 2, los únicos números naturales que tendríamos serían 1 y 2. Porque recordemos que el 0 no es un número natural. Entonces tendríamos dos números naturales. Si no incluimos los extremos, es decir, si la pregunta es ¿cuántos números naturales hay entre 0 y 2? Solamente tendríamos el 1. ¿Por qué? Porque no incluimos los extremos. Recordemos que los números naturales son los números con los cuales nosotros podemos contar. Y siempre empezamos desde el 1, no desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. ¿Cuántos números naturales hay?
infinitos. ¿Cuántos números reales hay? Infinitos. Racionales infinitos, irracionales infinitos, imaginarios infinitos. ¿Cuántos números reales hay entre 0 y 1? Reales. Recuerda que los reales son los decimales, los fraccionarios, los positivos, los negativos, racionales, irracionales. Los únicos que no entran acá en los reales son los números imaginarios, ¿sí? Esos ya estarían en el conjunto de los números complejos. Entonces repito la pregunta: ¿cuántos números reales hay entre 0 y 1? ¿Sí? Entonces tenemos todos los decimales que puedan haber entre 0 y 1. 0,5, 0,4, 0,3. Tenemos todos los fraccionarios que puedan haber entre 0 y 1. Todas las fracciones propias, por ejemplo, 4 quintos queda 0,8. 9 décimos queda 0,9. 8 sobre 9. Bueno, tenemos todos los números que nos caigan acá entre 0 y 1. Entonces, números reales entre 0 y 1, ¿hay cuántos? Infinitos. Entonces, que debemos tener mucho cuidado qué es lo que nos están preguntando. Si son números naturales o si son números reales. Y hay otra pregunta que sale mucho, y es que nos preguntan si hay más números reales entre 0 y 1 que entre 0 y 2, ¿sí? Y la respuesta es que en ambos conjuntos o en ambos intervalos hay infinitos números reales. Entre 0 y 1, hay infinitos números reales. Y entre 0 y 2, aunque es un intervalo más amplio, también hay infinitos números reales. Entonces, cuando representamos un número con la cantidad de infinito, recordemos que infinito no es un número, sino que es una forma de representar que hay muchísimos números, ¿sí? O que el número es muy grande. Entonces es imposible comparar infinito con infinito, y el hecho de que este intervalo sea más grande no implica que aquí haya más números que aquí arriba, porque los de aquí arriba ni siquiera sabemos cuántos hay. Son infinitos, son demasiados, no podemos saber en cuál hay más números. Listo. Por último, quería que ubicáramos algunos números, estos 4 de acá: 3 quintos, 1 tercio, 1 cuarto, 3 quintos, 1 1 tercio, 1.4 y menos 7 sextos. Empecemos. ¿Cómo ubicamos el número 3 quintos? Básicamente, como es una fracción propia, va a caer entre 0 y 1. Entonces, dividimos la unidad entre 5 partes. Esto es 5 partes. Es decir, hacemos 4 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y tomamos cuántas? Tomamos 3 de esas 5. 1, 2 y 3. Quiere decir que aquí estaría el número ¿qué? 3 quintos. ¿Sí? Todas las fracciones propias donde el numerador es menor que el denominador, como estas, siempre el numerador menor al denominador, se llaman fracciones propias, y el resultado siempre va a caer entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces 3 quintos, que equivale a 0,6 si se hace la división, cae entre 0 y 1. Luego 1 1 tercio. Estamos tomando la unidad y además estamos tomando 1 tercio más. Entonces, desde 1 hasta 2, que es otra unidad, dividimos entre 3 y tomamos ¿cuántos tercios? 1. Entonces, este 1 es esta unidad que llevamos acá. Y este 1 tercio sería una partecita de otras 3 que íbamos a tomar. O sea que 1 1 tercio cae acá. Que este número es ¿quién? 4 tercios. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos con este, 1.4. 1.4 es más de 1 pero menos de 2. Más de 1 pero menos de 2, o sea que nos cae acá en este intervalo. Y nos quedaría entonces 1.4 simplemente consistiría en dividir este último intervalo en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y tomar ¿cuántas? 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos 1, 2, 3, 4. O sea que el 1.4 es la unidad y 4 veces 0,1, porque cada espacio de estos equivale a ¿cuánto? A 0,1.
Por último, menos 7,6 es un número negativo, es decir, está a la izquierda de quién, del 0. Números negativos a la izquierda, positivos a la derecha del 0. Menos 7,6, mire que ya no es una fracción propia. Ya el de arriba es mayor que el de abajo, es decir, es una fracción impropia. O sea que no da entre 0 y 1, sino que da más de 1. Como es un número negativo, no cae acá, sino que cae en esta parte de acá. Entonces, menos 7 sextos. Dividimos la unidad en cuánto. Siempre lo de abajo me marca en cuántas partes debo dividir. Entonces, dividimos la primera unidad negativa en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dice que de esas 6 partes, ¿cuántas toma? 7. Entonces tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una, 7. Entonces queda acá menos 7, ¿qué? Menos 7 sextos. Está un poco, está muy rayado el tablero, está un poco desorganizado, pero quería mostrarles en estos minutos rápidamente un repaso muy rápido del tema de recta real, ¿sí? Cómo ubicar números en la recta real, el concepto, cuando un número es mayor que otro, el tema de infinidad, de intervalos, y que la diferencia o resta de dos números será básicamente la distancia que hay entre ellos, ¿vale?